Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Que la gracia del Señor sea abundante sobre tu vida. Qué bueno volverte a saludar este lunes del Señor. Qué bueno volverte a ver. Estoy convencido de que Dios está sobre ti, te bendecirá abundantemente. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, pastor de Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional en La Parguera de Lajas y presbítero de Mayagüez. Qué bendición poder estar aquí como todos los lunes en esta oferta radial Desafíos Actuales. Sí, todos los lunes de 9 a 10 por la emisora que te hace bien 96.9, pero también por Facebook de la emisora, el Facebook personal o el Facebook de nuestra iglesia. Como cada lunes trabajamos temas de actualidad para buscar alternativas y cómo atenderlos. Desafíos que nos enfrentamos como personas, como cristianos en nuestra fe, como iglesia, como ministros, y que podamos nosotros atenderlos efectivamente y atenderlos de forma victoriosa. Qué bueno saludarte. Como cada lunes terminamos el fin de semana lleno de bendición, de gloria del Señor, y qué bueno yo poderte también saludar y saber que tú también estuviste en esa manifestación. Bueno, empezamos este desafío, y este desafío tiene que ver con un desafío, un problema, un reto que tenemos en el siglo XXI. Es para toda la población, pero está más dirigida a la población más joven, y aunque yo estoy consciente que la mayoría de los oyentes a esta hora son adultos, porque los jóvenes están en la universidad o estudiando, te quiero compartir cómo ayudar a tus jóvenes, a tus hijos, a tus familiares, a la congregación o a los amigos, y es un tema llamado pureza sexual. Sí, el desafío es la actividad sexual dentro de la juventud y aún los adultos, a nivel de la generación completa, a nivel de nuestra cultura, a nivel de la nación, pero a nivel de la congregación. Tenemos que darnos cuenta que tenemos un desafío, y es que tenemos actividad sexual dentro de nuestras congregaciones, no bíblica, no correcta. No podemos cruzar los brazos porque eso es lo que hace todo el mundo. Tenemos que ser asertivos y cómo ayudar a llegar a pureza sexual. Dice la palabra del Señor en el capítulo 119 de los Salmos, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en los caminos de tu testimonio, más que en todas la riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Así que bendita sea la palabra del Señor. ¿Con qué limpiamos? Con guardar la palabra. Vamos a hablar de sexualidad, de sexo y de pureza sexual. Pureza sexual no es sinónimo de virginidad. Hay personas que pueden ser vírgenes y no sean puros. La virginidad es un estado físico. La pureza es un estado espiritual. La virginidad es un estado del cuerpo. La pureza es un estado del alma. Y a Dios le interesa más la pureza, porque al ser puros, mantiene virginidad. Pero alguien que es virgen no necesariamente es puro. Por eso yo vengo a hablarte hoy de pureza sexual, que es cómo la trabajamos, que dice la Biblia, cómo yo ayudo a mi generación, cómo yo puedo trabajar con esto. La sexualidad en el siglo XXI ha llegado a convertirse en algo que se consume. Ya no tiene que ver con condiciones morales. Cuando hablo en términos generales no bíblicos, no de iglesia, hablo en términos generales, la sexualidad es algo que se consume. La gente tiene sexo libremente con múltiples parejas. La gente se jacta de eso, ya no lo esconde. Los influencers, los tiktokers, hablan de su sexualidad, de su extrasexualidad.
y como algo que se consume, algo normal. Segundo, también lo evalúan como la fuente de la felicidad. Y aunque hay placer de la sexualidad, no es la fuente de la felicidad. También ha llegado a comportarse como un factor externo a la moralidad. Nos han querido llevar que la sexualidad es algo diferente a mi moral. Yo puedo ser moralmente correcto y tener actividad sexual múltiple. Han querido sacar la sexualidad como una experiencia solamente física y no afecta a mi moralidad. Yo soy correcto, yo estoy bien, yo me porto bien, yo soy una persona de bien, pero practico una libertad sexual, porque lo han querido extraer de allí. También en el mundo que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo, la sexualidad se ve como una separación entre hombres y mujeres, como una competencia de quién tiene más actividad sexual. Es importante definir 3 términos o 4 términos. Sexo es la condición orgánica con que naciste. Sexo es tu masculino, femenino, los machos y las hembras. Los machos y las hembras se distinguen por su sexo. Cuando un bebé está en el vientre de la mamá, un feto, el médico hace un examen y va a buscar su genitalia, su sexo, para saber si es masculino o femenino. Y la única forma de saberlo es mirando su sexo. Género es lo que produce el sexo, que es masculino o femenino. No hay otro. Lo demás son autopercepciones distorsionadas. O eres masculino con características sexuales masculinas, o eres femenino con características sexuales femeninas. Y eso es la sexualidad. La sexualidad son las características primarias y secundarias relacionadas a tu sexo. Aunque un hombre se vista como mujer, tiene próstata. Aunque un hombre se vista como mujer, tiene la manzana de Adán, que es un efecto solamente de los varones. Aunque un hombre se vista como mujer, produce testosterona. No hay forma de cambiarlo. Aunque una mujer se vista de hombre, tiene estrógeno. Aunque una mujer se vista de hombre, tiene menstruación. Aunque una mujer se vista de hombre, tiene glándulas mamarias. No hay forma de cambiarlo. La sexualidad son las características primarias y secundarias que tienen que ver con mi sexo. La sensualidad es la forma en que la gente expone, vende o permite que vean su sexo. Y eso es pecado. La sensualidad no tiene que ver con nuestra cristiandad. La sexualidad es tu realidad social, es tu realidad personal. La sexualidad no es pecado, es lo que tú eres, tus características secundarias y primarias. Tu sexualidad es que en el varón hay barba, hay vello en el pecho, la voz es más ronca, son más grandes los huesos. La feminidad es parte de la sexualidad, pero la sensualidad es como la gente expone su sexualidad. Y ahí hay problemas y eso es pecado. Las Sagradas Escrituras no guardan silencio referente a la sexualidad humana. No lo guardan. El testimonio más elocuente y relevante, especialmente en nuestros días, es lo que la palabra dice. El problema es que no estamos usando la palabra. Si tú eres fiel oyente de este programa, te darás cuenta que soy recurrente en el uso de la palabra de Dios. Hay algo que repito constantemente y es depender de la palabra, accionar a favor de la palabra y corregir nuestra vida por la palabra, vivir por la palabra. La Biblia no esconde el sexo. La Biblia no esconde la sexualidad. La Biblia no esconde las relaciones sexuales. La Biblia no esconde lo erótico. La Biblia no esconde el tema del sexo. La Biblia lo limita al matrimonio. Y es importante que lo puedas entender. La Biblia habla de menstruación. La Biblia habla de eyaculación afuera. La Biblia habla de relaciones sexuales. No te acuestes con la hermana de tu padre, se llama tía. No te acuestes y empieza a decir con quién no debes estar. La Biblia limita la sexualidad al matrimonio. Y es importante que entendamos eso. Eso no es negociable. Toda sexualidad bíblica está limitada al matrimonio. Dios no esconde el tema del sexo. Yo recuerdo que en años pasados, 40, 50 años atrás, hablar de sexo en la iglesia era tabú. Eso demostraba que la iglesia no estaba leyendo bien la Biblia, porque la Biblia habla de esto. El cristianismo ha tenido dificultad con el tema. Tenemos que aceptar, tenemos que confesar que ha habido un divorcio entre la espiritualidad y la sexualidad humana.
cuando eso debe estar unido para que tengamos una sexualidad correcta de acuerdo a la palabra del Señor. Como te dije, hasta hace pocos años, traer un tema como esto a una iglesia era te excomulgaban, te votaban, era tabú en las iglesias. Recuerdo que siendo joven, papi era pastor, llevamos una conferencia para señoritas acerca de el ciclo menstrual. Y una mamá sacó a su hija y se la llevó porque la iglesia se estaba dañando. Eso fue en el siglo pasado. Qué bueno que podemos hablar de esto. Qué bueno que las iglesias tienen conferencias para matrimonios donde hablan de intimidad sexual bíblica y saludable, porque es bíblica. Qué bueno que la iglesia ha despertado a concientizar a las familias, a concientizar a los jóvenes sobre lo que es un noviazgo cristiano y lo que es pureza sexual, usando la palabra del Señor. En toda esta situación en que nos enfrentamos a la sexualidad, el ser humano tiene que reconocer varias cosas. Tienes que reconocer que somos seres sexuados. No podemos alejar nuestro cuerpo de nuestra espiritualidad. ¿Quién nos creó así? Dios. Dios creó a Adán y Dios no era bueno que estuviera solo y le hizo una pareja. Quien creó la pareja sexuada fue Dios. Inclusive, el sexo no fue causa del pecado. El sexo ocurrió en la inocencia. Porque cuando pecan, el castigo para la mujer fue: te multiplicaré los dolores de tus preñeces. Lo que implica que ya ella había estado preñada. Y el castigo es: te multiplicaré. Caín y Abel son los hijos, los primeros hijos después de la caída. ¿De dónde Abel sacó la esposa? Pues tiene que haber sido de una hermana que había nacido en o antes de la caída. Así que el sexo no está divorciado de la espiritualidad. La sexualidad es un don de Dios y no es un capricho. La sexualidad es parte de la espiritualidad cuando se hace de forma correcta. Cuando yo practico una sexualidad bíblica correcta, yo tengo una espiritualidad correcta. Debemos rechazar las aberraciones, la promiscuidad, los desórdenes sexuales. Debemos rechazar también el lado opuesto, donde el hombre se juzga bajo una óptica de carácter sexual y no bíblica, y trabajarlo. La problemática que tenemos es que yo quiero decirte que por más que no querramos, tenemos prácticas sexuales dentro de las congregaciones. Y taparnos los ojos no es el resultado, no es la mejor vía. Es poder identificarlo, poder orientar, poder ayudar a nuestra juventud y a la gente a caminar en lo que Dios hace. La orden bíblica es la abstinencia total. Pero más que la abstinencia es la pureza sexual. Quiero compartir unas estadísticas, me encantan las estadísticas. Dice lo siguiente: esta estadística es de Barna Group y de otros grupos que evalúan el comportamiento humano. El 60% de nuestros jóvenes entre 16 y 18 años han tenido relaciones sexuales. 60%. Casi un tercio de los niños entre 13 y 15 años han tenido relaciones sexuales. Esto es, 1 de cada 3 de 13 años, 14 años, ya ha tenido relaciones sexuales. El 90% de los encuestados, y esto es una encuesta dentro del grupo cristiano, cree en el matrimonio. Creen en el matrimonio 90%. Pero por la mentalidad posmoderna, el 74% dijo que vivirían con alguien antes de casarse para ver si les iba bien. Eso es una realidad no bíblica. El 67% de los adolescentes que han tenido relaciones sexuales ahora quisieran haber esperado. Están arrepentidos. El 60% de los adolescentes sexualmente activos no usan ningún método de control de natalidad y tampoco han conversado con los padres sobre sexualidad. Y esto es un problema. El 31% de los adolescentes vírgenes han sentido presión de un joven queriéndoles llevar a la cama. El 50% de los jóvenes en Estados Unidos afirman haber practicado sexo oral antes de los 20 años. 50%. Esta estadística es aterradora.
la edad promedio para la primera exposición a pornografía son 11 años. ¿Cómo un niño de 11 años puede manejar pornografía? Cada año hay 14.000 actos de relaciones sexuales o insinuaciones sexuales en horarios estelares en la televisión. 14.000 en la televisión. No tengo la cifra de Netflix, porque Netflix la tira quíntuple, sextuple. Y nuestros niños, nuestros jóvenes están conectados a Netflix. Cada año se presentan 3 millones de casos nuevos de enfermedad de transmisión sexual entre adolescentes. Tenemos un problema de actividad sexual. Ese problema se complica porque los padres dicen no lo hagas, pero no hablan con los hijos. La iglesia dice no lo hagas porque es pecado, pero no hablan con los jóvenes. Y el gobierno y la cultura secular te dice hazlo, así es como se hace. Entonces, mientras que los padres y la iglesia dicen no lo hagas, pero no te explican cómo manejas tus emociones, tus hormonas, porque están allí. De 14 a 18 años las hormonas están descontroladas. No le decimos cómo manejamos eso, cómo trabajamos eso. Lo secular, el gobierno, la escuela, la educación, la perspectiva de género y las redes sociales están diciendo así es como se hace. Quiero enseñártelo. No te escandalices, espero que no se escandalice alguien. Pero recientemente, en los años pasados, la escuela en 8º grado le enseñaba a los niños y a las niñas a cómo colocar un profiláctico en el salón de clases. Y la iglesia callada. Y la iglesia no tiene algo que decir. No habla con sus jóvenes. Yo tengo una estadística. Papá, abuelo, tío que estás aquí. Controla la salida de tus hijos. Un adolescente es que adolece de madurez. Y hay que ayudarlos a trabajar. Yo puse una regla en mi casa que no tienes que compartirla, no tienes que ser parte de esto. Me vas a decir que soy retrógrada. Yo puse una regla que no quería novios ni novias en casa hasta los 18 años. Para que ellos disfrutaran su adolescencia. Para que conocieran gente, que vieran, tuvieran amigos. Pero que no se comprometieran para que ellos disfrutaran, vieran, pudieran escoger. Te tengo una estadística que quiero que la tengas para que puedas ver el daño que hace el permitir noviecitos desde 13 años. Que son niños. Cuando la pareja empieza a tener citas o novios a los 12 años, el 91% de esas parejitas habrán tenido sexo antes de 4º año. 91%. Si yo le permito noviecitos a los 12 años, en 4º año el 91% de esas parejas ya tienen sexo. Tienen relaciones sexuales. Si empiezan a salir a los 13 años, mira cómo baja. El 56% va a tener relaciones sexuales antes de 4º año. A los 14 años, si salen a los 14 años, baja un 53%. Pero mira esto, si vas a 16 años, o sea que empiezas a salir con alguien a los 16 años, la probabilidad de que tenga sexo, relaciones sexuales a 4º año son 20%. Desde 91 a 20, mira cuánto baja. Porque mientras más temprano empieza a tener citas, más altamente probable va a tener relaciones sexuales. Si tu noviazgo es para casarte, ¿qué haces con un novio a los 13 años y te va a casar a los 20? ¿Verdad? Esta estadística me lleva a esto. Hay 5 límites que debes colocar. Deja las citas para después, para un tiempo de madurez, para un tiempo donde puedas tener mayor experiencia. Y esto parece que no es un consejo para cristianos. No bebas o no permitas que te den alcohol en ninguna cita. Porque los jóvenes son involucrados, son influenciados, salen con amigos y toman algo que no están acostumbrados a tomar y terminan con violaciones, terminan con un sinnúmero de cosas. Deja el noviazgo para el tiempo adecuado. Disfruta tu adolescencia. No estés a solas con tu pareja en tiempos difíciles, en tiempos de oscuridad, de cariño. No puedas tenerlo allí. Y quinto, salgan con otras parejas en grupos, pero sigan teniendo cuidado de lo que tienen. Estamos hablando de cómo trabajar con nuestras generaciones acerca de pureza sexual. La pureza sexual es algo más que físico, es lo que Dios quiere para con nosotros, es que el hombre de Dios sea completamente santo, puro, agradable. Y esto no es solamente para jóvenes, también para adultos. En una iglesia hace muchos años atrás,
un hombre le pidió al pastor que le dejara abrir la iglesia. El pastor siempre llegaba primero. Pastor, yo quiero abrir la iglesia para que usted no tenga tanto apuro. Y el pastor dijo, qué bueno, gloria a Dios por este hermano. Llegaba primero y se hincaba a orar. Se sentaba en la primera fila. ¿Sabes para qué se sentaba? Porque antes la iglesia llegaba a orar al altar. Y él sentaba en la primera fila para ver, cuando las hermanas se hincaban, cómo se le marcaba la ropa interior, para luego irse a masturbar pensando en las hermanas de la iglesia, hasta que el Espíritu lo reveló y sacó lo que estaba pasando. No, pureza sexual es para toda la iglesia y es algo que no tiene que ver con lo que yo hago, es con lo que yo soy. Y lo que yo soy es lo que yo hago. Así que no te vayas, estamos en este programa Desafíos Actuales y queremos compartir contigo 5 cuidados que debes tener antes de la pausa. No te vayas, quédate con nosotros. Esto puede ser que choque a alguno, sobre todo a algún adulto, pero quiero darte herramientas para trabajarlo. A las parejas, dile a tus hijos, a tus sobrinos, a tus jóvenes, cuando salgas con tu novio, tu pareja, tus amigos, ten cuidado a esta frase. Si me amas, quiero hacerlo, quiero hacerme hombre. Todos lo hacen. A esa frase, córtala, túmbala. La lujuria no espera, el amor respeta. La lujuria se parece al amor, pero no es amor. Segunda frase que tienes que tener cuidado. Si no sientes que la situación está bajo control, sal corriendo. Segundo cuidado. Si sientes que la cosa se está calentando, levántate, sal, muévete, huye por tu vida. Número 3, ten cuidado. No bebas nada que no estás acostumbrado, y los cristianos no bebemos ningún tipo de alcohol. No lo practiques. Ten cuidado con la impresión que te da la televisión, lo que ves en Netflix, las series que estás tomando. Hay series que no son de Dios, que no son santas. Hay series que te van a despertar pasiones que tú tienes. Hay series que van a despertar concupiscencia que está allí. Hay series, hay películas, pornografías que van a despertar cosas que no son de Dios. Y quinto, ten cuidado de quedarte a solas con la persona que te interesa o que tú amas, porque afloran las pasiones que están en ti. Cuídate, trabaja para tú perseverar, preservar tu vida y comportarte a lo que la Biblia habla de vivir para pureza sexual. Dios te bendiga, qué bueno que sigues con nosotros. Si estás conectándote recientemente, este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, como todos los lunes, en la oferta radial Desafíos Actuales, por esta tu emisora que te hace bien, 96.9. Como cada lunes, trabajamos desafíos que enfrentamos la iglesia, la familia, el ministerio en el siglo XXI. Y este día estamos hablando de la actividad sexual a nivel general, pero aún dentro de la iglesia. Y el desafío es mantener la pureza sexual. Tenemos un desafío con mentalidades completamente diferentes, con pensamientos distintos, pero queremos decirte que el pensamiento se tiene que llevar cautivo al conocimiento de Cristo y al poder de la palabra. Ya hablamos, ¿verdad?, de cómo se está moviendo la estadística con relación a la actividad sexual en los jóvenes y adolescentes. Pero pureza sexual es un componente para todo el mundo. Dijimos que pureza sexual no es sinónimo de virginidad. Virginidad tiene que ver con lo físico, pureza tiene que ver con el alma. La pureza es mucho más grande porque tenemos personas que no tienen actividad sexual, pero no son puros. Tenemos personas que son vírgenes, pero no son puros. Pero Dios quiere que tengas pureza sexual, limpio por dentro y limpio por fuera. Vamos a hablar ahora cómo yo ayudo a alguien a mantener pureza sexual. Pero primero tenemos que definir lo opuesto, el antónimo. Tenemos pureza sexual, lo opuesto es inmoralidad sexual. Y la palabra griega que usa la Biblia para inmoralidad sexual es porneia. Y porneia se refiere a toda relación sexual fuera del matrimonio. Cualquier relación heterosexual, homosexual, bestialismo, bisexual, fuera del matrimonio. Y pornografía también está incluida. Así que toda actividad fuera de lo que dice la Biblia del matrimonio heterosexual es porneia. Quiero que entiendas eso. Para efectos bíblicos, la única pureza sexual en cuanto al área física es la actividad heterosexual dentro del matrimonio. Lo demás es porneia. Así que la santidad de mis intenciones, la santidad de mis pensamientos es lo que significa pureza sexual. Es más que el acto. No es el acto.
es mi intención y mi pensamiento. El instinto sexual no es pecaminoso. El instinto sexual es natural. Y el instinto sexual lo puso Dios. Ahora, lo que yo necesito es trabajar pureza sexual. La pureza es algo que yo tengo que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Mira lo que dice la sociedad en contra de la iglesia. La supresión del deseo sexual no es natural y es dañina. Dice la sociedad. Cuando la iglesia dice abstinencia. Segundo, las reacciones sexuales o relaciones sexuales entre individuos que están de mutuo acuerdo no son dañinas. La Biblia dice que no te juntes en yugo desigual con los adúlteros. La Biblia habla muchísimo más. Eso es lo que dice la sociedad. La Biblia no enseña eso. Tercero, dice la sociedad, la pureza sexual es irrelevante a la espiritualidad. Totalmente opuesto. O sea, eso es lo que dice la sociedad. Ahora yo quiero hablarte de lo que dice la palabra de Dios. Y si quieres anotar, te voy a dar varias citas. Hay sobre 35 versículos en la Biblia que habla de la pureza sexual. Y yo quiero compartir algunos de ellos. Dice Hechos capítulo 15, versículo 26, cuando está el concilio de Jerusalén, luchando si se circuncidaban o no los nuevos cristianos gentiles, está Pablo y Pedro discutiendo con el pastor Jacobo este problema, hacen un concilio y dice Jacobo, nos pareció a nosotros y al Espíritu Santo, aleluya, y dice lo que van a hacer, y lo que van a hacer es que os abstengáis de sacrificado a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, con las cuales cosas, si os guardéis, bien haréis, pasadlo bien. 3 instrucciones. ¿Por qué no vamos a fiestas patronales? Porque la instrucción fue, no consumas nada sacrificado a ídolos. Una fiesta patronal es sacrificado a ídolos. Hoy hay una generación que piensa que eso no es malo. No puedes consumir nada, ni un bacalaíto de la fiesta patronal, porque está sacrificado a ídolos. De sangre, de ahogado y de fornicación. Fornicar es una relación sexual fuera de un matrimonio legalmente establecido. Es lo que dice, pareció a nosotros y al Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, el versículo 3 y el versículo 5 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Sabe lo que implica esto? Que tenemos que entender la dimensión de lo que habla. No puedes estar involucrado en conversaciones que se está hablando de fornicación o de inmundicia. No puedes estar envuelto en conversaciones porque esas conversaciones corrompen tus principios. Verso 5, porque sabéis que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Dios. Tenemos que hablar claro con la iglesia. Los que practican la fornicación, igual que otras cosas, no entrarán al reino del Señor. No importa que vayas a la iglesia. No importa que seas miembro de una iglesia. Si practicas la fornicación, no heredarás el reino de Dios. Es palabra de Dios. ¿Qué dice Corintios? Corintios tenía un desorden. La iglesia de Corinto tenía el culto a Afrodita, donde las sacerdotisas eran prostitutas. Corinto es un istmo, una pequeña franja entre dos áreas más grandes, y en lugar de dar la vuelta, se crearon rieles de madera y los barcos los pasaban jalándolos por esclavos. Así que todos los marineros bajaban para evitar peso. Y pasaban 2-3 días en lo que el barco cruzaba por tierra por unos rieles al otro lado, del mar Jónico al mar Egeo. Esos 2 días, esos 3 días, esos marinos que llevan tiempo en el mar, pues venían a desahogarse, bebían y tenían sexo. Por consiguiente, la prostitución era muy marcada en Corinto. Así que la gente que se convierte, la iglesia de Corintios, viene con gente que está viendo el sexo libre, la fornicación y la prostitución como algo normal, natural. Y ahí es que Pablo tiene que corregir. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Esto es 1 Corintios capítulo 5, versículo 1.
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Hablando de inmoralidad sexual. También a los Corintios, en el capítulo 5, los versos 9 al 11, dice: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Este juntarse no es andar juntos. Este juntarse es tener actividad sexual. Porque el verbo juntar en la Biblia tiene connotación de actividad sexual. No tengas actividad sexual con un fornicario. No, dice el verso 10, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal cosa o sería necesario salir del mundo. No, dice, no te juntes con los fornicarios, absolutamente no, con ninguno de ellos. También dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él tal ni aún comáis. Pablo se tira una extensión, dice, si hay uno que se llama hermano, que está en la iglesia, y tú sabes que tiene una conducta fornicaria, que practica la avaricia, que es maldiciente, que bebe y que roba, ni con él comas. Es hermano en la fe. No es que dejes de saludarlo, es que no tengas intimidad, no tengas amistad, porque la amistad influye. Andan dos amigos y van a terminar riéndose juntos. Andan 4 amigos y uno compró bicicleta, los 4 terminarán comprando bicicleta. Andan 7 amigas y una se hizo queratina y van a terminar las 7 haciéndose queratina. Hay influencia. Pues con esta gente no tengas intimidad de amistad. Es lo que la Biblia establece. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erráis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Iglesia, ¿cuál es mi llamado? La iglesia, en términos generales, ha guardado silencio con esto. Y nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos están siendo bombardeados con una sociedad que le dice que es normal hacerlo, que así es como se hace. Para colmo, tenemos líderes dentro de las iglesias que lo ven como normal. ¿Sabes cuál es la crisis? Que los que practican esto se van a perder. Son nuestros hijos, son nuestros jóvenes, son nuestros miembros de iglesia, son nuestros hermanos en la fe. Y hemos sido muy pasivos en enseñar la palabra. No es criticar, no es juzgar, no es señalar, es confrontar con la palabra lo que la palabra dice. La pregunta a Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de los cielos? También quiero decirte, no hierres. Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, están en la misma línea que idolatría. Y todos sabemos que un idólatra no entra, pero un fornicario tampoco entra. Y tenemos que decirle a la iglesia del siglo XXI lo que te evita. Hay 3 listas en la Biblia de cosas que te evitan entrar al cielo si las practicas. En Gálatas, en Corintios y en Apocalipsis. Y esta lista te dice los que no entran. Hay otro fenómeno, con mucho respeto, que tenemos en las filas de nuestras iglesias, incluyendo líderes, personas que practican la homosexualidad, que no han sido confrontados porque no hemos tenido la autoridad y el amor de Dios para confrontarlos con amor para que sean transformados al diseño de Dios. Personas que están luchando con eso. Y nos damos cuenta. Escuchaba una charla o vi un video, no recuerdo cuál de los dos era, hablando de la comunidad negra en Estados Unidos, de la iglesia morena en Estados Unidos. Y estaban hablando porque querían expulsar a un director de coro. Y fue una prédica. Y este predicador está diciendo que no señalaran a los homosexuales porque qué director de coro o qué miembro del coro de ellos no era homosexual y ellos lo sabían. O sea, está diciendo, si vamos a ser estrictos con la palabra, perdemos todos los directores de coro
Y todos los coristas, y sabes que en las iglesias morenas los coros son de 20, 40, 50 personas. Pero también hay fornicación. Entonces, vamos a taparnos los ojos porque si no perdemos los coristas. Pues estamos enviando a la gente al infierno. Porque están diciendo que los que practican esto no heredan. Estamos en Corintios capítulo 5 y capítulo 6. El versículo 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, fornica. ¿Qué es huir de la fornicación? Tenemos que enseñar a nuestras generaciones a que tienen que tener dominio propio. El deseo sexual está allí. Cuando yo abundo en mi corazón la presencia del Señor. Cuando yo someto mis intenciones a la presencia del Señor. Cuando yo someto mis emociones a la presencia del Señor. Mi corazón se llena del Espíritu Santo. En la iglesia tenemos cristianos carnales y tenemos cristianos espirituales. Los dos están en la iglesia. El cristiano espiritual es aquel que ha sido saturado por el Espíritu Santo. Pero lo que está en ti fluye. Lo que hay en tu corazón no tienes que forzarlo. Lo que hay en tu corazón fluye. En el siglo pasado, los pastores te decían lo que tenías que hacer y lo que no tenías que hacer. Te decían cuán largo tenías que usar la falda, cuán abotonado tenías que tener la camisa, cuán apretado tenías que tener la ropa. Y la gente se escondía de los pastores. La gente seguía usando la ropa ceñida, el pecho abierto, la falda corta, y se escondían de los pastores porque le decían lo que tenían que hacer, pero no atendían la causa. La causa está en el corazón. ¿Qué hace que una joven o una hermana quiera enseñar sus atributos sexuales? ¿Qué hace que un varón quiera enseñar su genitalia? Y yo puedo decirle, no uses esa ropa, pero frente a mí no la usa, pero después la va a usar. Lo que hay que llevarlo a que tenga el espíritu, limpie su corazón. Porque si el corazón está lleno del espíritu, eso fluye. Y cuando mi corazón está lleno del espíritu, tú puedes ver a una mujer bonita y fluye la santidad de tu corazón. Pero cuando tu corazón está dañado, ves una mujer bonita y fluye tu concupiscencia, y fluye tu pecado, te sale, porque de la abundancia de lo que abunda el corazón, habla, se manifiesta las cosas. Por consiguiente, la forma de huir no es decir, no quiero. No, la forma de huir es llénate del Espíritu Santo. Te llenas del Espíritu Santo en una búsqueda intencional del Espíritu Santo y tu corazón va a fluir en la presencia del Señor. El que fornica contra su propio cuerpo, fornica. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Qué es lascivia? ¿Qué es lujuria? En español, para entenderlo mejor, un enfermo sexual. Yo he trabajado con hombres que me dicen, pastor, yo soy adicto al sexo. ¿Sabe qué me está diciendo? Yo tengo lujuria. Y no lo juzgo, sino que empiezo a ayudarle a trabajar cómo ser libre de la lujuria. Tú no pierdes la actividad sexual, tú no pierdes el apetito sexual, pero no tienes que ser lujurioso ni lascivo. Porque cuando tú eres adicto al sexo y estás legalmente casado, no solamente te atrae tu esposa, también eres adúltero, también ves pornografía, también seduces a otras personas, le escribes sexualmente a otras personas, le enseñas tu cuerpo a otras personas. Entonces, cuando esa persona me dice, soy adicto al sexo, me está diciendo, tengo un problema con la lascivia, pues vamos a intervenir para que el Espíritu sane tu corazón. Porque manifiestas son las obras de la carne. Y en Gálatas capítulo 5 dice, y el que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la primera lista de Gálatas capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que te apartes, dejes de practicarlo, que la quites, que no sea parte de tu estilo de vida, que no sea parte de ti. Timoteo, en su primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, los versos 9 y 10, sabiendo que la ley no fue dada para los justos, sino para los transgresores y desobedientes,
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Mira la introducción del versículo 9. La ley fue dada para los impíos, los pecadores, y empieza a mencionar algunos de ellos. Hoy estamos hablando de inmoralidad sexual, pero ahí también habla de la mentira, el chisme, otras cosas, pero estamos hablando de la inmoralidad sexual. Fue escrita para ellos, para los que se oponen a la sana doctrina. Lo que Pablo está diciendo, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y los perjuros se oponen a la sana doctrina. Hebreos capítulo 13, versículo 4, bien conocido: honroso sea en todos el matrimonio, lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y de estas son 35 textos. Hoy no tengo un estudio bíblico. El último que te voy a dar, para mí es el más fundamental. Es el más importante. Y si no te apuntaste a ninguno y no te olvidaste de todos, yo no quiero que olvides este. Gálatas capítulo 3. Póntelo en tu mente. Mantente fijo con Gálatas capítulo 3. Yo quiero considerar solamente el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo le escribe a los colosenses. Recuerda que la carta a los colosenses se la escribió a los cristianos de Colosa, no a los pecadores. Esta carta es a la iglesia. Pablo dice a los santos que están. Cada carta empieza a los santos que están en Colosa, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Galacia. Le está escribiendo la carta a cristianos, no a pecadores. La carta está dirigida a cristianos. Y le dice a los cristianos: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sabe lo que implica? Que hay unas ráfagas que quedan de lo terrenal en cada uno. Ahora, la acción activa, proactiva, le toca al ser humano cristiano. Haced morir es una acción activa. Una acción pasiva es que yo seré lleno del Espíritu Santo. Yo estoy aquí y el Espíritu me llena. La acción activa la tiene el Espíritu Santo. Pero yo estoy en una acción pasiva de recibir la llenura. Oran por mí y yo soy sano. El que ora está en una actividad activa y el que recibe la sanidad en una actividad pasiva. Pero cuando me dice haced morir, ahora yo entro en la actividad activa. Me toca a mí una acción afirmativa para hacerlo morir. Lo terrenal. Y enumera 6 cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. 5 cosas. Pero las primeras 3 tienen que ver, las primeras 4 tienen que ver con asuntos de inmoralidad: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Cómo yo hago morir eso en mí? Fácil. No, no es fácil. La respuesta es fácil. ¿Cómo hacerlo es difícil? ¿Cómo tú permites que una planta se muera? No echándole agua. ¿Cómo se muere un animal? No alimentándolo. ¿Cómo se muere cualquier ser vivo? No alimentándolo. Esa impureza está en mí. ¿Cómo yo lo hago morir? Yo lo hago morir no alimentando la inmundicia, la impureza, los deseos desordenados, los malos deseos. Huye de los deseos juveniles. Entonces, ¿cómo yo lo alimento? La pregunta entonces, ¿cómo lo alimento? Lo alimenta con lo que ves. Lo alimenta con lo que oyes. Lo alimenta con lo que tocas. Lo alimenta con lo que hueles. Lo alimenta con lo que gustas, saboreas. Entonces, ¿cómo yo hago morir eso en mí? Cortándole lo que entra por la vista y lo alimenta. Cortándole lo que entra por el oído y lo alimenta. Cortándole lo que entra por el tacto y lo alimenta. Cortándole lo que entra por el olfato y lo alimenta. Cortándole lo que entra por el gusto y lo alimenta. Por consiguiente, aquí caemos en una pregunta que se ha convertido en vital para el siglo XXI, que para el siglo XX no era un problema
¿Los cristianos pueden oír música secular? En el siglo XX eso era un problema porque todo cristiano entendía que no tienen comunión con el mundo. Dice Santiago, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la comunión con el mundo es enemistad con Dios? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Los cristianos del siglo XX estaban muy claros que no tenían contacto con la música secular. Pero los cristianos del siglo XXI sí tienen contacto con la música secular. Yo quiero decirte algo. Y aquí yo espero que ninguno se me corte las venas, pero cuando hablo con los jóvenes se cortan venas algunos jóvenes. Yo entiendo que hay un engendro del infierno llamado Camilo que viene con una apariencia de buena gente, pero es una cosa anticristiana, no cree en Dios, es ateo, agnóstico. La hija de Ricardo Montaner cantaba con él, la descarrió completamente y viene con bonito, hablando bonito y familia, y lo que es alguien seductor llevándose a la gente nuestra a escuchar música mundana. Tenemos cantantes puertorriqueños como Anita Nazario, que su música no es rock ni es reggaetón, pero es totalmente sensual, excitable. Tenemos la música de reggaetón que es vulgar y muchos de nuestros jóvenes la están escuchando y algunos adultos la escuchan. Esto es un problema. Yo tengo que hacer morir lo que yo veo por Facebook, por Netflix, en mi televisión, lo que yo veo, hacerlo morir. La pureza sexual comienza cuando yo quito el alimento a la inmundicia que pueda haber en mi corazón y empiezo a llenarlo con Cristo. Y entonces es una orden que Dios me da a mí, hacedlo morir, y eres libre y eres puro. Y aunque venga la tentación, sales victorioso, sales vencedor. Salvemos a nuestras generaciones, salvemos a nuestra juventud, rescatemos a nuestros niños para que sean gente maduros, santos, puros para Dios en un mundo corrompido y dañado, pero con Cristo se puede. Yo oro para que el Señor te dé estrategias y que las generaciones que están adelante de nosotros las rescatemos para Cristo. Oro para que Dios te dé capacidades, que con amor, sin señalar, sin juzgar, pero con empatía, salvemos a alguien para el reino del Señor. Si este programa sirvió de bendición para tu vida y lo quieres compartir, te lo voy a agradecer. Gracias por prestarme este tiempo, esta hora, escuchándome hablar de este tema. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez. Nos puedes conseguir a través de la página de Facebook y de Instagram, Rafael Felo Vázquez Urquía, o la página de nuestra iglesia, la IDDPMI Parguera de Lajas. También por las redes sociales de Triunfo 96.9 y a mi teléfono 787-380-4849, 787-380-4849. Quiero agradecer a los hermanos que me escriben de diferentes partes de los Estados Unidos y los que me llaman para compartir su experiencia con el programa. Gracias por la sintonía, gracias por el respeto, gracias por escucharme, gracias por compartirlo. Será hasta la próxima oportunidad. Que el Señor añada abundante bendición. Un abrazo, excelente semana. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.